Muy buenas noches, queridos amigos, una vez más en las charlas en vivo y en directo de los temas jurídicos, temas de importancia para la justicia ecuatoriana. Todos sabemos cómo ha funcionado la justicia desde hace 50 años, inclusive quizá más. ¿Quiénes han intervenido en la llamada administración de justicia? En los últimos tiempos, en los últimos 14 o 15 años, en la actualidad, y obviamente en épocas anteriores llamadas épocas de la dictadura y la mal denominada época democrática. La justicia no ha sido, como todos quisiéramos que sea, una justicia independiente. Siempre han existido casos insólitos, casos en los que se ha denominado metida de mano en la justicia. Y precisamente ese es el tema de hoy. Metida de mano en la justicia ecuatoriana. ¿Qué significa meter la mano en la justicia ecuatoriana? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y cuáles son los efectos de esa metida de mano? En la parte técnica, antecedentes. Nuestro Estado ecuatoriano, en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1, hace referencia a que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia, lo que en materia constitucional conocemos como el neoconstitucionalismo, que muchas veces y en muchas ocasiones ya lo hemos mencionado. Significa ser un Estado garantista. ¿Garantista de qué? Garantista de los derechos humanos. Pues bien, el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, en innumerables veces hemos señalado que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos. Entre los derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, tenemos el derecho a la vida, a la libertad, a la paz, a la dignidad, a muchos otros. Sin embargo, el que nos interesa es el debido proceso, incluido en él las garantías judiciales. Entre las garantías judiciales que se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 5 y se encuentran esas garantías judiciales en el Código Orgánico de la Función Judicial y por supuesto en el artículo pertinente de la Constitución de la República, el artículo 76 y 77, esos principios jurídicos constitucionales y en materia de derechos humanos. El fundamental, el principio de imparcialidad. Principio de imparcialidad de los jueces, de los juzgadores, ya sean de tribunales de garantías penales, Corte Provincial, Corte Nacional o simplemente de jueces de garantías penales. A la par está el principio de la independencia de poderes, entre ellos de la función judicial, es decir, de los operadores de justicia. Por lo tanto, el sistema procesal penal acusatorio, constitucionalmente neoconstitucionalismo, es supuestamente respetuoso de esos principios jurídicos que forman parte de las garantías judiciales, por ende, del debido proceso y a su vez de los derechos humanos. Por lo tanto, normas y axiomas constitucionales, que además está garantizado por las Naciones Unidas para la independencia de los jueces. Es decir, existe una normativa internacional que al tenor de la Constitución de la República es supraconstitucional. Entre ellos precisamente están los principios de igualdad ante la ley, el principio de independencia y fundamentalmente el principio de imparcialidad. Pues bien, ese principio fundamental, cuando existe la metida de mano en la justicia, se rompe. Por ende afecta el debido proceso garantizado en el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial y garantizado en el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, cuando establece que
el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y que hará efectivas las garantías del debido proceso. Por lo tanto, no hace efectivas las garantías del debido proceso, se rompe la tutela judicial efectiva del artículo 75 de la Constitución ecuatoriana. Amén de la seguridad jurídica del artículo 82 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Consecuencia de ello, podría generar una demanda a nivel nacional y una demanda a nivel internacional, con consecuencias gravísimas, por supuesto, para el Estado ecuatoriano por violentarse o violarse los derechos humanos, entre ellos precisamente la garantía judicial de la imparcialidad, ¿no? Entonces, es importante señalar que dentro de este sistema procesal penal acusatorio constitucional o Estado de Derecho, simplemente la metida de mano se da en la justicia ecuatoriana. ¿Cuáles son los antecedentes? Vamos a ello. Indudablemente, antes de la nefasta época del correísmo, ya existía la metida de mano. Recordemos uno de los gobiernos social cristianos. Recordemos inclusive que existieron tanques de guerra frente a la Corte de Justicia en la capital de la República. Luego de ello vino el gobierno de Correa, en donde fue vilmente saqueada la justicia, en donde se pusieron jueces a dedo, se nombraron jueces a nivel nacional de la Corte Nacional de Justicia, en donde en su mayoría fueron unos corruptos, sirvientes del poder en ese entonces de Rafael Correa. Encarcelaron a mucha gente, se inventaron procesos por incumplimiento de decisión judicial, por ataque o por resistencia. Simplemente señalo el caso 30S, por ejemplo, el caso Fibeca y muchos otros más. Se privaron de la libertad, inclusive existieron presuntamente varios asesinatos, como el del general Gavera, presumiblemente de parte de ese gobierno, con la metida de mano en la administración de justicia, con consejo de la judicatura dirigido, manipulado, creado para perseguir a los opositores. Esos son los antecedentes. Luego vino el gobierno nefasto de Lenín Moreno, al mando de la ministra de Octubre, en donde murieron muchos asesinados por el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué hizo la justicia? Absolutamente nada, porque inclusive la fiscal actual, expuesta por ese grupo de Ruptura 25, por los Bucarán, según se dice, y por el gobierno de Lenín Moreno, socapado por ese grupillo que se autodenominan defensores de la corrupción. De ahí tenemos los rezagos hasta ahora en la Corte Constitucional, inclusive la misma Fiscalía. Metida de mano en la justicia de parte de Lenín Moreno, de la ministra Romo, indudablemente que sí. Metida de mano en la justicia cuando se debía perseguir a presuntos autores, coautores y cómplices de delitos, no se lo hizo y no se lo hace. Hasta que llegamos a este gobierno. Llegamos a este gobierno en donde también está metida la mano en la justicia. ¿Cómo no podemos hablar de ruptura del debido proceso, de las garantías judiciales, de la imparcialidad, de la independencia judicial? Cuando a la familia Bucarán, cuando actualmente al tío de Glass
con el complot, con el pacto, con el acuerdo del ya nefasto gobierno de Guillermo Lasso, en común acuerdo con el delincuente Rafael Correa, se mete la mano en la justicia para que jueces mediocres, jueces vendidos, jueces temerosos, jueces asustados, jueces mentecatos, actúen a lo que el poder les ordena. Está libre Rivera, tío de Glass. Ya mismo sale Glass. ¿Dónde está el dinero que se robaron con el delincuente Rafael Correa? No va a pasar absolutamente nada porque ya está el pacto, está metida la mano en la justicia. ¿Cómo no observar actualmente jueces en la Corte Nacional de Justicia? Otorgando, está bien, otorgando recursos extraordinarios de protección. Pero porque hay orden de poder político. El caso 30S, por ejemplo. Algunos de ellos están libres de ese caso. Por órdenes superiores, órdenes nefastas, sigue la metida de mano en la justicia ecuatoriana. La pregunta es la siguiente: ¿hasta cuándo soportamos los abogados en libre ejercicio? ¿Hasta cuándo soporta la sociedad ecuatoriana de observar que de frente clases poderosas de delincuentes, clases poderosas de corruptos, clases políticas que han venido gobernando desde el correísmo, el morenismo y hoy con el lacismo, se dan el lujo de hacer lo que diría algún ciudadano nefasto para el país, de hacer lo que les da la gana en la justicia ecuatoriana? La fiscal general, cruzada de brazos, bien gracias, no hace absolutamente nada. Metida de mano en la justicia. ¿Cómo no voy a referirme al caso Gabela? Cuando la actual fiscal no permite que salga a luz los nombres de los generales de la República. Seguiremos poniendo a disposición de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica. Seguiremos haciéndole, porque parece que a ellos sí les tienen miedo. A ellos sí les tienen temor, porque al pueblo ecuatoriano, a los abogados en libre ejercicio, a la misma justicia se ríen y a carcajadas la clase política. ¿Metida de mano en la justicia? Claro que sí. Hoy se habla de narcogenerales, militares y policías. Secreto a voces, pueblo ecuatoriano. Secreto a voces. ¿Cómo no investigar fácilmente a estos narcogenerales, a sus familiares, las damiselas de estos ciudadanos con carros de alta gama? La justicia ahí es lenta. La fiscal ahí no hace nada. Caso Gabela. ¿Dónde están los verdaderos generales autores del robo? Porque es un robo al Estado, de peculado. No pasa nada. Metida de mano en la justicia. Cuando se trata del hombre probo, del hombre de a pie, del ciudadano que pertenecemos al Estado llano, no actúa la tesis de Maquiavelo. Ahí simplemente dejar hacer y dejar pasar. Con el ciudadano común y corriente, todo el peso de la ley. Y a ustedes les digo, jueces ecuatorianos, a la gran mayoría, llena de corrupción en la administración de justicia.
Porque corrupción no solo es recibir dinero, corrupción, afectación a los principios del debido proceso también es agachar la cabeza, hacer la venia a los dos del pacto, Lazo y al delincuente Correa. Jueces mediocres, mal preparados, también es corrupción. Pero bien, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de la metida de mano en la justicia? El artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, nos da las pautas para la demanda al Estado ecuatoriano a nivel nacional. Cualquier ciudadano puede hacerlo, siempre y cuando, como dice el artículo 11, numeral 2, no sea a nombre del pueblo, por la violación del debido proceso, de las garantías judiciales, de los plazos razonables, en definitiva, por error judicial y mala administración de justicia. Ya vamos a seguir presentando las denuncias correspondientes, porque estos juececillos cometen delitos de prevaricato, cometen el delito de fraude procesal, engaño al juzgador. Ahora mismo se está hablando de que la máxima autoridad de la Policía Nacional, la general Gabela, habría cometido ese delito. Denuncien pues, denuncien, comprueben. No solo sea mediático, lastimosamente acompañado de abogadillos mediocres, de abogadillos que se ponen en las piernas de los generales. No me refiero a las defensas penales. Eso tiene derecho el mayor de los delincuentes, derecho a la defensa. Me refiero cuando hacen el caso político-mediático. Metida de mano en la justicia. ¿Cuál es la solución? Siempre hay que hablar las causas, los efectos, los responsables. Son los jueces, ciertos jueces, fiscales, ciertos fiscales. La fiscal general, sí, la fiscal general. Ciertos jueces de la Corte Nacional de Justicia. El presidente de la Corte Nacional de Justicia. Los responsables, ¿a quiénes? En su momento les llevaremos a hacer justicia y vendrán los juicios de repetición del Estado ecuatoriano en contra de estos operadores de justicia. Denuncien, colegas, denuncien, no tengan miedo. Háganlo como lo hacemos nosotros. Denuncias penales. En la fiscalía tramiten o no. Denuncias en lo contencioso administrativo. Denuncias y demandas internacionales en la Comisión y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No tengan miedo, no tengan recelo. Hay que combatir a los corruptos del poder político, del poder actual, del Ejecutivo, a los lacras y presuntos delincuentes en la mayoría de la Asamblea Nacional. Hay que combatir la corrupción a los políticos que ahora vemos ya están haciendo la fila para ser candidatos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí, Portoviejo. Delincuentes y exdelincuentes, futuros candidatos. Eso hay que combatir. Y por supuesto, hay que seguir preparándonos como abogados, sin miedo, sin temor, con los mandamientos de Eduardo J. Couture. Una vez más, gracias queridos amigos, suscríbanse a nuestros canales de YouTube de Picha Greenland. Seguiremos con este tipo de temas netamente técnicos y a veces un poquito álgidos, apasionados, pero hablando con la realidad. Y cuando decimos delincuentes, ladrones corruptos, es porque yo tengo las pruebas en mis manos. Tengo las pruebas. Saludos, queridos amigos.